Hoy nos metemos de lleno con una entrevista, bastante reciente, a la periodista Ina Afinogenova, justo cuando llegaba a México. Es una figura con una trayectoria, bueno, peculiar. Viene de Rusia, pasó por España y ahora está muy enfocada en América Latina. Sí, La entrevista la hemos sacado del canal de YouTube Manuel Pedrero, y la idea es, pues, desgranar un poco su visión. exacto. Cómo ve México, el periodismo allá, y cómo conecta todo eso con su bagaje internacional. Vamos a ver qué sale. Eso es, analizar un poco ese recorrido suyo, personal y profesional, y sobre todo cómo percibe el panorama de medios en México comparado con otros sitios, y también sus reflexiones sobre política, geopolítica, siempre ciñéndonos a lo que dice en la entrevista, claro. Hay algo que llama mucho la atención al principio. La bienvenida tan cálida que describe en México. Ajá, Habla de un calor humano que, dice, contrasta muchísimo con campañas de desprestigio que sufrió en España, donde le etiquetaron, bueno, con clichés de la Guerra Fría. sí, lo menciona. Hasta dice que ya se siente como en casa, algo que recalca que no le había pasado antes en otros países. Y es curioso cómo lo relaciona con el español, que lo aprendió con 11 años, fíjate, en Rusia, con una profesora argentina. Anda, Parece que esa conexión cultural y del idioma, de tanto tiempo, pues, resuena de una manera especial ahora en México. Incluso cuenta, así con humor, que sigue teniendo problemas con los artículos en español, porque en ruso no hay. claro, normal. Oye, ¿y del periodismo mexicano qué destaca? Lleva ya 16 años en esto, empezó en RT. Sí, Pero dice que en México ve algo distinto, la fuerza de los medios independientes, que no es como el dominio de los medios tradicionales que ha visto en otros lugares. Llega a decir que el público mexicano tiene como un antídoto contra la manipulación mediática. sí. ¿Qué querrá decir con eso, según la entrevista? Pues es una frase potente, sí. En la charla lo relaciona con que hay más diversidad, más voces alternativas que le plantan cara a los medios de siempre. Lo ve muy diferente a otros sitios que conoce. Y esto, claro, lo conecta con su experiencia al entrevistar a López Obrador. Ah, claro, la entrevista a AMLO. Dice que fue un punto de inflexión para ella, como un reconocimiento a su trabajo anterior sobre América Latina. Ajá. Admite que sintió una responsabilidad enorme, muchos nervios, porque le tiene una gran admiración. Lo describe como una figura histórica, de esas que salen una cada 100 años. Pero lo que pasó después de la entrevista es, bueno, casi tan interesante como la entrevista en sí. Habla de la reacción del INE, el Instituto Nacional Electoral. Sí. Cuenta que le llegó un cuestionario oficial. Le preguntaban si AMLO había pedido la entrevista, si le habían pasado las preguntas. ¿Y a ella eso le pareció? Pues un insulto, lo dice así. Sí, sí. Y deja caer una pregunta un poco incómoda. Le habrían preguntado lo mismo si fuera un periodista hombre y mayor. Exacto. Utiliza esa anécdota para ilustrar lo que ella ve como un momento nuevo en México. Una especie de cambio en los medios. Algo así, sí. Habla de una posible revolución mediática. Un momento en que voces diferentes, como la suya, con su nuevo proyecto, La Base, tienen más espacio. Aunque, ojo, ella dice que no se considera una caudilla ni nada parecido, pero sí admite que el formato que hacía en RT, más fresco, pues sí fue una novedad en América Latina en su momento. Vale. Cambiando un poco de tema, le preguntan por Putin. Y su respuesta es bastante indirecta, ¿no? Muy elocuente, sí. Dice que el mero hecho de llevar 3 años y medio fuera de Rusia y no tener planes de volver, pues que eso ya es su opinión sobre la política de allí. Ya. Aunque sí reconoce abiertamente que hay persecución a periodistas que disienten en Rusia. Eso sí lo dice. Pero, ¿y como figura internacional, cómo lo analiza? Pues lo califica de político de altísimo nivel. Dice que es clave en la geopolítica simplemente por el peso que tiene Rusia. Recursos, tamaño, arsenal nuclear, es objetivo. Y señala una ironía. Después de que Occidente intentara aislarlo, ahora resulta que Estados Unidos lo recibe. Menciona una reunión con Trump. ¿Ah, sí? Ella lo ve como una victoria diplomática para Putin, pero basada en intereses mutuos, Contener a China, el Ártico, negocios. Menciona el retorno de ExxonMobil a Sajalín. Dice que no es por afinidad ideológica, sino por puro interés. Entiendo. Y aquí mete un contraste cultural interesante, ¿verdad? Entre México y Europa respecto a Rusia. Totalmente. Le choca ver una exposición sobre ciudades rusas en pleno Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. Dice que eso sería inverosímil en la Europa de hoy. Claro.
Siente que en Europa sigue habiendo mucha deshumanización, muchos prejuicios de la Guerra Fría, y que la guerra en Ucrania lo ha empeorado todo. Por eso agradece no encontrar esa mirada en México. Vale, entonces si intentamos resumir un poco las ideas clave de esta conversación. Tenemos la perspectiva de una periodista con un recorrido muy singular. Rusia, Europa, América Latina. Sí, Que llega a un México que ella percibe como un lugar en plena transformación mediática y social, quizá más abierto o más crítico que otros entornos que conoce. Queda muy clara su conexión personal con el país, sí, hasta el punto de decir que quiere la ciudadanía mexicana. Y su análisis, claro, está teñido por esa experiencia. Nos enseña cómo las narrativas sobre política, sobre medios, cambian radicalmente de un sitio a otro. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Más allá de las figuras políticas o las trayectorias personales, ¿hasta qué punto el ecosistema de medios de un país, esa mezcla de grandes medios, pequeños, redes sociales, de verdad moldea cómo la gente ve el mundo y se ve a sí misma? ¿Podría ser que ese antídoto contra la manipulación que Afinogenova cree ver en México sea algo más que una percepción? ¿Quizás un fenómeno interesante para analizar en otros contextos? Para darle una vuelta, vamos.